Egunon guztioi, aurrena proposamen bat egin behar dizuet, prentsaurrekoaren ordenari dagokionez. Tapia sailburuak agerraldia du legebiltzarrean, lege baten aurkezpena egiteko batzordean, 12:00, 12:00 eta 4:00 joan beharra dauka. Orduan, gaurko erabakiak laburtuta dauzkazue banatu dizuegun prentsa laburpenean. Nik irakurriko dut Jaurlaritzaren izenean etaren indarkeriaren amaiera dela eta gaur onartu dugun adierazpen bat. Jarraian Tapia sailburuak gai pare bat komentatuko dizkizue eta proposatzen dizuet bere aurkezpena amaitutakoan egin berari egoki ikusten dituzuen galderak, gero berak joateko modua izan dezan, eta ni geratuko nahi zuekin beste zerbait baldin badaukazue erantzuteko. Os propongo entonces, después de la lectura de una declaración que hemos aprobado ya en el Consejo de Gobierno, cederé la palabra a Arantxa Tapia para que exponga sus temas y a continuación os pido que os dirijáis en primer lugar a ella para que pueda salir a las 12:15 y llegar a tiempo al Parlamento, y si tenéis algo más, pues yo quedo a vuestra disposición. ¿Vale? Os ongi. Orduan, gaur gobernu batzordean onartu dugun adierazpena irakurtzen hasiko naiz. 2011ko urriaren 20an, ETAk bere jardueraren berri emateko anuntzioa egin zuen, behin betiko amaiera iragarri zuen. Gaur, 10 urte beranduago, eta euskal gizartearen gehiengoaren sentimentua ordezkatuz, Eusko Jaurlaritzak urteurren honetan 3 gogoeta adierazi nahi ditu. Lehenengoa, atzera begira egindako gogoeta bat da. Etaren jarduera terrorista guztiz zentzugabea izan zen, eta modurik irmoenean gaitzesten eta salatzen dugu behin berriro. 40 urtez iraun zuen indarkeriazko jarduna, ezagutu dugun eskubide eta askatasunen urraketarik larriena izan zen. Zentzugabekeria horren emaitza dira ETAk utzi zituen 854 hildakoak eta zauritutako, bahitutako, mehatxatutako eta estortzionatutako milaka pertsonak. Bigarren gogoeta 2011ko urriaren 20tik igaro diren 10 urteen gainekoa da. Baikorra da 10 urte haiei buruz egiten dugun gogoeta. Indarkeriaren trabak gainetik kendu ondoren, pausu sendo eta erabakiorrak eman ditugu gizarte bezala norabide honean. Biktimen aitortza lehen pausua da ibilbide horretan. Biktima guztiena. Bai etaren biktimena eta bai eskubideen urraketa guztien biktima izan diren pertsona guztiena. Biktimek aitorpena behar dute. Legezkoa, erakundeena, gizartearena eta morala. Bestetik uste dugu memoriak izan behar duela gure etorkizunaren oinarri. Gizarte bezala konfidantza berreskuratu dugu gure gaitasunetan, eta hori ere aurrerapen esanguratsua da. Eta 3. gogoeta etorkizunari buruzkoa da. Itxaropenez eta konpromisoz betetako gogoeta da. Etorkizuna guztion artean eraiki beharko dugu, eta zutabe sendoak beharko ditu, printzipio eta balio etiko eta demokratikoetan oinarrituta. Pertsonen duintasuna, giza eskubideen errespetua, indarkeriarik eza, errespetua, elkarrizketa, aniztasuna, pluralitatea, denok aitortzen ditugun printzipioak dira. Eta bat gatoz denok bizikidetza indartzeko eta hobetzeko printzipioak direla, eta bizikidetza dela bidea. Denon arteko bizikidetza, guztiontzakoa, inoratzean utzi gabe. El 20 de octubre de 2011, ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad violenta. Hoy, 10 años después, y representando el sentir de la inmensa mayoría de la sociedad vasca, el gobierno vasco quiere, en este aniversario, dirigir una mirada triple. En primer lugar, una mirada al pasado. Una mirada en términos de condena radical
de la sinrazón que supuso la actividad terrorista de ETA, que durante más de 40 años supuso la vulneración más grave de los derechos y libertades de todos y todas. Las 854 víctimas mortales y los miles de personas heridas, secuestradas, amenazadas, coaccionadas y extorsionadas son reflejo vivo de aquella sinrazón. En segundo lugar, una mirada a los 10 años transcurridos desde el 20 de octubre de 2011. Una mirada en términos positivos, porque tras sentirnos liberados del lastre de la violencia, caminamos con determinación y paso firme en la buena dirección. El reconocimiento legal, institucional, social y moral de las víctimas, de todas las víctimas, de las víctimas de ETA y de las víctimas de todas las vulneraciones de derechos, la convicción compartida de que el futuro debe tener memoria y el haber recuperado como sociedad la confianza en nuestras propias capacidades representan avances significativos en este camino. Y finalmente una mirada al futuro, mirada esperanzada y comprometida. Un futuro a seguir construyendo entre todos y todas sobre la base de un corpus sólido y compartido de principios y valores éticos y democráticos. La dignidad de la persona, la protección y garantía efectiva de los derechos humanos, la no violencia, el respeto, el diálogo, la pluralidad, la diversidad. Todos y todas nos sentimos reconocidos en esos principios. Más y mejor convivencia. Ese es el camino. Entre todos y todas, para todos y para todas, sin dejar a nadie atrás. Arantxa Tapia sailburuari emango diot orain hitza. Eskerrik asko sailburu, egun on guztioi eta eskerrik asko aldaketa hau onartzen dezuelako. Badakit zerbait gehiago badakizuela proiektuei buruz, baina bai gustatuko litzaidake azpimarratzea, gaur lehendakariak aipatu ditula, zein 3 proiektu izango diran, nolabait Nadia Calviño presidente ordeari erantzunez bidaliko direnak Madrila. Kontutan izanikan, estatuak nolabait bere planean aipatu ditun oinarriak betetzen direla, baina baita ere Europak bere Next funts hoietan eskatzen dituenak ere betetzen direla. Hau da, nolabait behar ditugunak dira proiektuak gure ekonomia eraldatzeko, enplegua sortzeko eta nolabait enpresa berriak sortu ahal izateko. Gainera, zuzen ere, erabakidian hautatu diran proiektuak gure zientzia eta teknologia planean eta gure espezializazio adimenduarekin lerrokatuta daude, ezin litzateke beste erabatera izan, ze horrela erabaki da hainbat proiektu garatzea Euskadin, eta proiektu horiek naiz eta kasuetan gure sailetikan lidergoa edo koordinazioa daukaten jaurlaritzari orokorrean eragiten diote eta beste sailen nolabait kolaborazioa eta parte hartzea ere badute, izan osasuna, izan hezkuntza edo izan gobernantza, azken finean proiektuak eraldatzaileak direlako eta nolabait esparru asko betetzen dituztelako. Kontutan izan baita ere publikoak, beste erakunde publikoak inplikatuta daudela eta pribatuak ere. Eta pribatuak gainera ez ditugu bakarrikan enpresa handiak nahi, beti esaten dugu, baizik eta enpresa txiki eta hartainak ere bai, eta baliokate osoa bilatzen dugu eraldatzea eta nolabait izatea eragina horrelako apostu batean. Eta esplikatuko dizkitzuet gainetikan baldimada ere 3 proiektu horien nondik norakoak. Lehendabizikoak Basque Mobility du izena eta zer bilatzen dugu, azken finean gure industria eraldatzea mugikortasun berria izango denari lotuta. Mugikortasun hori elektrikoa izango da, baina baita ere autonomoa eta konektatua. Eta zentzu horretan bilatzen duguna da alde batetikan proiektu desberdinak garatu ahal izatea, baina baita ere gure lurraldea bilakatzea testeo eta froga moduko leku bat. Hau da, guk garatzea bai, baina beste lekuetatikan, Europako edozein herrialdeetatikan enpresa bat etorri nahi baldin badu, bertan frogak egitea, leku bat izatea froga horiek egin ahal izateko. Bigarren proiektua datuen ekosistema deitzen dioguna, zentzu honetan aberastasun bezala hartzen dugu datuak nolabait
erabiltzea zertarako negozio berriak, enpresa berriak eta enplegu berriak sortu ahal izateko. Datuetaz hitz egiten dugunean pentsatu edozer enpresetara bideratuta dagoela, baina baita ere administrazioetara eta hainbat ekimen desberdin daudela tartean. Beraz, digitalizazioak zer suposatzen duen eta datua izango da kasu horretan lehen gai nagusia. Hori nola tratatu eta zer atera genezake hortikan. Eta hirugarrena Basque Advanced Therapies izenekoa, kasu honetan osasunari lotuta, eta punta-puntako eta referentziazko trataera bereziak, nolabait terapia bereziak garatu eta erabili nahi dira, beti ere medikuntza pertsonalizatu horrei begira. Eta, ikusten duzuen bezala, erabat lerrokatuta aipatzen nuen bezala. Guztia, inbertsioa aurre ikusten dena 1.854 milioi izango dira, eta, gutxi gora bera, Euskadi Nexten agertzen ziren milioi horietatikan, 10% edo izan daiteke, eta honek ez du esan nahi, Next zerrenda horretan agertzen ziren beste proiektuak ez direla garatuko, baizik eta beste deialdietara jun daitezkela eta hori bultzatuko dugu. Beraz, lehendakariak 3 hauek, Gobernu Kontseilu bezala, 3 hauek ez proiektu bakarra gainean, nolabait badaude bat baino gehiago lerro bakoitzean, hautatzen dira Nadia Calviño ministrari erantzuna eman ahal izateko, baina beste proiektuekin ere jarraituko dugu. Mugikortasunaren kasuan aipatzen nuen, digitalizazioa garrantzitsua dela, baita ere nolabait datu horiek nola erabili eta automatizazioa martxan jarri, autonomoak eta konektatuak martxan jarri ahal izateko. Ta zentzu horretan, alde batetikan Bascam Lab deritzona izango da nolabait oinarria proiektu horrena, eta gero lurralde bakoitzean izango da izan errepideak muga daukanean, hau da Gipuzkoak muga egiten du iparraldearekin, hor zer gertatzen da, edo izan daitezke Bizkaiak bereziki hautatuko du 5Garen kasuan nola landuko da, edo Arabak jarriko du Gasteiz hiri bezala bertan halako proiektuak garatu ahal izateko, eta hori autonomo eta konektatuari lotuta egongo da. Baina ez dugu ahaztu nahi etorkizuneko auto horrek baita ere badukala elektrifikazioa, elektrizitatea eta bateriak, eta zentzu horretan Basquevolt behin baino gehiotan aipatu duguna baita ere hemen erabat lerrokatuta egongo da. Beraz, autonomoa, konektatua eta jasangarria izango dena. Kontutan hartzen baldeu bigarren proiektuan datuen ekosistema aipatzen dugunean, dagoeneko baditugu azpiegitura batzuk martxan jarri ditugunak, zibersegurtasun zentroa hemen Araban, ziur Gipuzkoan, baita ere badaukagu nolabait martxan duguna, hau da Basque Artificial Intelligence Center, eta horrek badauka bokazioa industriari begiratzeko eta Europan erreferente izateko industriari begira. Baita ere, badaukagu, noski gure zentro teknologikoen konsortzio hori martxan, Basque Digital Innovation Hub, beraz, baditugu nolabait azpiegitura hasierako batzuk, guzti horren inguruan artikulatzeko proiektu potente bat. Zentzu honetan, 4 maila nagusi hartu dira proiektu honen inguruan. Alde batetikan aipatzen izuen adimen artifizialeko zentroa, Europa mailakoa eta industriari begira dagoena, gutxi gora bera 175 milioi aurre ikusten dira zentzu horretan. Bigarrenean datuaren subiranotasuna, horrek zer esan nahi du, data center berezi bat martxan jarriko dugula eta bertan ematen diran zerbitzuak baita ere kontutan izango direla, beste 116 milioikin. Industrian zibersegurtasuna garatuago martxan jarri dezagun, hasierako zerbait badugu Gasteizen, baina hori ere gehiago garatu nahi dugu, 59 milioiekin, eta konputazio kuantikoari ere ekarpen berezi bat egin nahi dugu. Horretara bideratzen dira 74 milioi euro, eta horretan baita ere formakuntza ikuspegitikan eta zer erakarpen izan genezaken baita ere ikusten da garrantzitsua izan daitekela etorkizunean. Beraz, datuaren inguruan 4 ekimen berezi horiek izango dira proiektu garrantzitsu batean. Eta hirugarrenean, Basque Advanced Therapies dana baita ere ikusten dugu medikuntza pertsonalizatuan
badaudela Next proiektu horietan nolabait terapia aurreratuei begiratzen dioten proiektu bereziak. Eta, kasu honetan, 4 ekimen berezi aztertu dira, alde batetikan terapia aurreratuen garapena eta implementazioa, bigarrena izango litzake osasun berri proiektua aurreko 15 egunetan aurkeztu dena Bilbon, Arabako nodo farmazeutikoa, baita ere hori garatzea, eta Gipuzkoan Advanced New Therapies Territory proiektu bezala ezagutzen dana garatu ahal izatea. Eta hauek baita ere guztira, kontutan izanikan Nafarroa ere tartean badagola proiektu batean eta enpresa asko ditugula, guztira gutxi gora bera 462 milioi euro suposatuko luke. 3 proiektu, garrantzitsuak, baina esango genuke proiektu horiek ez direla proiektu bakarra, baizik eta esango genuke ekimen bezala kontsideratuta proiektu lerro desberdinak izango genituzkeela. Eta hauek dira bidaliko direnak Madrilera eta Pedro Azpiazu sailburuak aipatuko ditunak baita ere legebiltzarrean. Bueno, por hacer un breve resumen en castellano de lo que estaba diciendo, bueno, el Lehendakari ha comunicado al Consejo de Gobierno que responderá a la solicitud de la vicepresidenta y ministra Nadia Calviño en el sentido de enviar 3 propuestas que van a ser estratégicas para Euskadi desde el punto de vista de transformación económica, de generación de empleo y de transformación del tejido productivo, que están perfectamente alineadas con el Plan de Recuperación y Resiliencia del Estado, pero sobre todo están alineadas con las grandes transformaciones que se establecen desde la propia Unión Europea y con los objetivos de los fondos Next Generation. De ellos se eligen como 3 iniciativas importantes. La primera de ellas, el Basque Mobility, asociada a la movilidad eléctrica conectada y autónoma. En segundo caso, el ecosistema del dato, donde se recoge una serie de eslabones de la cadena de valor que pueden aparecer en todo lo que supone la gestión de los datos que vamos a tener a futuro, que puede generar nuevo empleo y nuevo tipo de empresa. Y el Basque Advanced Therapies, que integra también o que establece como una propuesta de valor alrededor de las nuevas terapias en aplicación en la medicina personalizada. Además, quedan perfectamente alineadas con nuestra estrategia de especialización inteligente que aparece en el PCTI, como no podía ser de otra manera. Y, bueno, tampoco es que dejemos de lado el resto de proyectos que aparecen en el Next Euskadi, sino que esos proyectos también seguirán siendo impulsados y se presentarán a las correspondientes convocatorias, al igual que cualquiera de estos también podrá hacerlo. En ese sentido, la cuantía de la inversión total prevista son alrededor de 1.854 millones de euros, que suponen aproximadamente pues, como el 10% de lo que estaba previsto en los Next y que bueno, pues iremos observando cómo podemos financiar, además que con recursos Next, también con recursos del propio Gobierno vasco, con recursos de las diputaciones y con recursos propios de las empresas que se encuentran implicadas. Siempre trabajamos desde el punto de vista de colaboración público-privada, colaboración también entre administraciones, tratando de involucrar también a las pequeñas y medianas empresas de tal manera que ninguna quede fuera de este tipo de actuaciones porque nos hemos focalizado solo en las grandes. Todo lo contrario, pretendemos llevar a toda la cadena de valor. Un breve resumen de lo que es cada una de las iniciativas, pues en el Basque Mobility queremos trabajar desde una perspectiva de una electrificación y una digitalización de lo que va a ser el sector de la automoción, tratando de desarrollar nuevos productos y de además poderlos testear y validar también en el propio territorio. No solamente validarlos, sino también poderlos desarrollar y al revés, no solo desarrollarlos, sino que además los queremos validar. Por tanto, trabajamos en colaboración con los 3 territorios históricos, de tal manera que Guipúzcoa pone en marcha una especie de laboratorio, un Living Lab, donde se trabaja de forma específica todo lo que es la movilidad transfronteriza. En el territorio de Vizcaya se fortalece el sistema de simulación que ya existe con la incorporación de otro tipo de capacidades asociadas al 5G,
a captura de datos de cómo vamos conduciendo en la carretera, que nos permita también tener datos diferenciales. Y en el territorio histórico de Álava vamos a fijarnos en entornos urbanos y, en este caso, en la capital, en Vizcaya. Todo ello sobre el proyecto troncal, que va a ser el Bascam Lab, donde todo lo que es movilidad eléctrica y conectada va a poder sufrir nuevos desarrollos. Y bajo el prisma de movilidad sostenible, que también es relevante en este caso, nos centramos sobre todo en el proyecto Basquebol, que ustedes conocen ya como iniciativa troncal, y que es donde se pretende poner en marcha la primera gigafactoría europea de esas baterías de segunda generación, que permita, bueno, pues trabajar con otras factorías, con aquellos productores de pues diferentes battery packs y demás, que nos permita ubicarnos en una posición muy adecuada. Por tanto, movilidad sostenible, electrificada, conectada y autónoma. Ese es el proyecto principal. Todo ello con un presupuesto aproximado de más de 750 millones de euros. El segundo de los proyectos es el del ecosistema del dato, donde tratamos de que toda esa gestión de los datos provenientes de diferentes ámbitos puedan ayudarnos a generar nueva economía, nueva empresa, nuevo empleo, y que nos ayude a conseguir ese 40% del PIB en desarrollo industrial y servicios avanzados conexos a esa industria. Tenemos infraestructuras ya en funcionamiento, como es el BAIC, el Basque Artificial Intelligence Center, tenemos el Centro Vasco de Ciberseguridad, el CIUR en Guipúzcoa, tenemos el Basque Digital Innovation Hub, el consorcio del BRTA, que nos permite estar bien posicionados para dar un pasito más y tratar de poner esa gestión de los datos en el centro de los proyectos a desarrollar. Tenemos herramientas suficientes, pero queremos dar un paso más allá. Y en ese sentido tenemos 4 iniciativas a desarrollar dentro de este proyecto. El Centro Europeo de Inteligencia Artificial, que va a ser referente para la industria. Nos vamos a centrar en aplicaciones industriales y queremos ahí ser referente internacional, y que nos va a permitir, basado en el BAIC, posicionarnos en el ámbito internacional, como ya empezamos a hacerlo con el de ciberseguridad. En el presupuesto, en este caso, son de 165 millones de euros. En el caso de la soberanía del dato, lo que vamos a trabajar es en la construcción y puesta en marcha de un nuevo data center, que nos va a permitir, además, no solo tener la infraestructura, sino los servicios avanzados gestionando los datos que sobre ella se establezcan de una forma absolutamente moderna, eficiente y adaptada a las necesidades, con 117 millones de euros. En este caso, piensen ustedes que tenemos ahí los cables que vienen desde Estados Unidos, que nos permiten además estar en una ubicación perfecta para poder desarrollar actividades novedosas. El tercero de los proyectos sería el de la ciberseguridad industrial, ahondar en las actividades que ya se han puesto en marcha con 49 millones de euros y introducir la computación cuántica como un ámbito de oportunidad que nos va a permitir, bueno, pues también estar posicionados entre los mejores, tanto atrayendo personas bien formadas como nuevas actividades en ese ámbito, con 74 millones de euros. En total son 405 millones de euros. Y el Basque Advanced Therapies, bueno, pues trata de utilizar nuevas terapias para ser aplicadas en salud personalizada, y también tiene 4 iniciativas diferentes en cuanto a la aceleración, el desarrollo y la implementación de terapias avanzadas aquí en Euskadi. En segundo lugar, el proyecto Osasunberri, que se presentó hace menos de 2 semanas, que busca soluciones de diagnóstico y de terapias, donde también trabajamos en conjunto con la Comunidad Navarra, con varias empresas también ubicadas allí. En tercer lugar estaría el nodo farmacéutico Alavés, que contempla, bueno, pues algunas de esas terapias génicas que queremos ir avanzando, o el cuarto proyecto, que es el de Guipúzcoa Advanced New Therapies Territory, que también nos permite trabajar en esas terapias novedosas con otro tipo de tecnologías. En definitiva, son 4 proyectos ahondando en una misma actividad y que, bueno, pues nos van a permitir, pues, a estar bien ubicados en esa solución personalizada. En total, permítanme que mire,
bueno, pues no tengo el dato así, sí, 462 millones de euros en esta iniciativa. Son proyectos que pueden estar impulsados, coordinados por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, pero en el que todo el resto de departamentos también están involucrados y podemos trabajar de forma conjunta, tanto desde el Departamento de Educación, por ejemplo, desde el Departamento de Salud o cualquiera del resto de departamentos que utilizan, sobre todo piensen ustedes, todo lo que es el proyecto del dato. Datos tenemos en todos los ámbitos para mejorar los servicios a la ciudadanía y para mejorar los servicios que estamos trabajando desde el ámbito más industrial. E insistir que otras iniciativas que están recogidas en el Next Euskadi van a continuar siendo impulsadas y trabajadas por parte del Gobierno vasco para que también tengan recursos suficientes para poderse llevar a cabo. Tan iraldetik besterik ez. Rodrigo. ¿Qué aporta esta selección que presentan hoy a lo que ya se presentó en el Euskadi Next? ¿Cuál es la aportación de estos nuevos 3 proyectos? ¿Y qué garantía tienen, si es que la tienen, del Gobierno español de que estos sí que van a recibir fondos de la Unión Europea? A ver, no son una aportación extraordinaria, no son diferentes a los proyectos que ya se presentaron. De hecho, si ustedes se fijan, estas 3 iniciativas que han sido seleccionadas para poderlas enviar como respuesta a la solicitud de la vicepresidenta Analia Calviño, lo único que hacen es definir áreas en las que consideramos que tenemos un alto potencial de transformación de nuestra economía y son proyectos que ya estaban recogidos en el Next Generation. Lo único que hemos hecho es, de alguna forma, agruparlos, integrarlos y tratar de dar un poco de coherencia a esas iniciativas. E insisto, o buscando que tengan una importante capacidad de transformación de nuestro tejido productivo y que sean generadores de empleo, que es en lo que estamos fijándonos siempre. Evidentemente, ayudándonos en toda la gestión, pues, por ejemplo, de la salud o de cómo gestionamos también nuestros propios datos. Bueno, son en definitiva proyectos que ya estaban, que han sido seleccionados en áreas en función de esas características y que son los que se van a presentar. Y me vuelvo a referir a lo último que comentaba previamente. No quiere decir que el resto de proyectos no se vayan a impulsar, sino que vamos a trabajar para que todos y cada uno de ellos puedan ser llevados adelante, bien con iniciativa pública, bien con iniciativa público-privada, presentándose a todas y cada una de las convocatorias públicas que salgan en el Next Generation, pero también con financiación propia del Gobierno vasco, de las diputaciones forales e incluso, porque será muy necesaria, la financiación privada. David. Consejero, ¿cuándo esperan tener una respuesta de si asume el Gobierno estos proyectos o los asume parcialmente? ¿Cuándo podrían contar ya con una resolución en ese sentido? Pues desconocemos las fechas, si le tengo que decir la verdad, pero dado que en los presupuestos generales del Estado los recursos que han venido para este presupuesto 2022 ya están recogidos, esperamos que antes de finalizar el año podamos tener alguna señal de si los 3 son aceptados, si alguno de ellos es aceptado, en qué cantidad y cómo lo vamos a llevar adelante. Yo sinceramente creo que sería el momento, dado que está en los presupuestos generales del Estado, pero lo desconozco. Esto es un interés que les muestro como parte del Gobierno vasco. Gaizki ulertu ez badut, esan duzu terapia aurreratuen proiektuan Nafarroak ere izango duela parte bat, esku hartza izango duela, zehaztu dezakezu ze modutan edo enpresa pribatuen bitartez, erakunde publikoen bitartez, nola izango da? Bueno, konkretuki aurreko aipatzen hon duela 15 egun gutxi gorabehera Osasun Berria aurkeztu zanean konsortzio bezala Bizkaian Bilbon aurkeztu zan, bertan Irujo sailburua egontzan, baino baita ere ikusi genuen konsortzio horretan Euskadiko enpresak badaudela, Erkidegoko enpresa badaudela, baino baita ere Nafarroko enpresak badaudela. Beraz, zentzu horretan konsortzioa bi lurraldeen artekoa da eta beraz proiektu berezi horretan elkarlana badago eta pentsatzen dugu hor sortu den elkarlana agian beste proiektuetara ere luzatu daitekela. Baina printzipioz hor dagoeneko implikazioa. Bueno, 12 eta laurdenak dira. Arantxaketara egin behar du. Bai. Rapidito, bai. Con esto el Gobierno vasco queda satisfecho con la reclamación que hizo de los PERTE regionales.
A ver, yo creo que esto no es un parte regional. Bueno, ustedes conocen la solicitud que se realiza por parte de la ministra Nadia Calviño a las diferentes comunidades autónomas. Nosotros enviamos nuestra propuesta, pero bueno, los PERTE regionales para nosotros serán algo más. No obstante, todos los recursos que vengan, bienvenidos, y los tenemos que complementar y trabajar para que realmente sean transformadores para nuestra sociedad. No vamos a desperdiciar ni un solo euro que pueda venir de esos recursos europeos. ¿Hay algún compromiso del Gobierno para aceptar alguna parte de lo que se le presente? Bueno, en este momento compromisos todavía no hay, pero bueno, hay conversaciones y presentaciones de algunos de los proyectos que han sido consideradas de forma muy positiva. Vamos a ver cuál es la respuesta. Bai, barkatzen diazu, eskerrik asko. Besterik daukazue edo bukatutzat eman dezakegu? Listo? Deklarazioaren arira eta atzo aieten ezker abertzaleak egin zuen adierazpenaren ondoren zein dan Jaurlaritzaren balorazioa, entzun dugu Alderdi Sozialista, entzun dugu Alderdi Jeltzalea, zein da Jaurlaritzak horri buruz egiten duen? Bueno, Jaurlaritzak egiten duen balorazioa baikorra da, ezta? Jaurlaritzak uste du atzo ezker abertzalearen ordezkariek aieten egin zuten adierazpenak kokatu behar dela azken 10 urte hauetan gertatu den kontestu horretan, ezta? Etaren indarkeriaren amaieraren kontestuan. 10 urte hauetan hainbat gauza gertatu dira, atzokoa bat gehiago da, eta guztiek osatzen dute, lehen adierazpenean esan dudan bezala, bide positibo bat, oraindik amaitu ez dena. Eta beraz, bereziki garrantzia ematen diogu atzoko adierazpenean, etaren biktimei ezker abertzaleak egiten dien gogoetak eta hartzen duen konpromisoak min hori arintzeko. Baita ere, uste dugu, min hori ez zala berez gertatu, min hori etak eragin zuela eta etaren jarduerari buruzko gogo eta sakonago baten falta ikusi dugu. Baita. La izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, ha censurado hoy la actitud o las palabras más bien del Lehendakari, también del PNV, pero del Lehendakari, diciendo que se han alineado con posturas como las de Vox y el Partido Popular sobre la reflexión que han hecho, que a ustedes les parece insuficiente. No sé qué respuesta le puede dar Arnaldo Otegi. Bueno, yo no voy a responder a Arnaldo Otegi. La única consideración que puedo hacer es que la comparecencia de ayer de los representantes de la izquierda abertzale pues es un acontecimiento más de cuantos se han sucedido en nuestro país en los últimos 10 años desde que ETA anunció que cesaba definitivamente en el uso de la violencia. Si miramos con perspectiva todo lo que ha sucedido durante estos 10 años en nuestra comunidad, veremos que se ha avanzado de forma importante en la consecución de la paz, veremos que la violencia ha desaparecido, veremos que la violencia terrorista de ETA ha tenido un final ordenado y que como sociedad hemos recuperado unas condiciones de libertad y de convivencia que antes no habíamos tenido. Ese es el aspecto importante que destacamos de la declaración de ayer, que también en ese compromiso con las víctimas, con su dolor, con la recuperación de la verdad que les hizo sufrir, pues nos establece una serie de tareas como comunidad. Y esas tareas están sobre todo relacionadas con recuperar la memoria de las víctimas, con recuperar la verdad de lo que les sucedió, de preguntarnos por qué sucedió aquella violencia, de ponernos en el lugar de las personas que fueron asesinadas, en el lugar de sus viudas, de sus familiares, de los empresarios extorsionados, de los periodistas perseguidos, de las personas amenazadas, y poniéndonos en el lugar de todos ellos, intentar mostrar empatía a esas víctimas del terrorismo y a sus familias e intentar, de alguna forma, reconocer el daño injusto que sufrieron. Y también
en ese ejercicio de reflexión y de solidaridad con las víctimas, deberemos de ponernos en las personas que fueron en algunos momentos de la transición injustamente asesinadas por las fuerzas del orden público, ponernos en el lugar de las personas torturadas, ponernos en el lugar del chofer de autobús que desapareció en Arlatza o de personas anónimas que también desaparecieron como víctimas de la violencia y preguntarnos también, en el caso de estas personas, por qué sucedió para llegar a la conclusión de que es algo que no debía haber sucedido, que fue gratuito, que fue injusto y que fue ilegítimo. Iker. Yo quería preguntarle en relación a las medidas sanitarias que están en vigor desde que finalizó la emergencia sanitaria. En algunos ámbitos, como sobre todo los recintos deportivos o culturales, ha habido algunas quejas en relación a algunas de ellas. No sé si hay alguna previsión de modificación de estas medidas o cómo está ese asunto una vez desactivado el LABI. Bueno, hemos tratado el tema en el Consejo de Gobierno como consecuencia de algunos comentarios que han hecho tanto el consejero de Educación como la consejera de Salud. Y la conclusión de la reflexión que hemos tenido es que en estos momentos no se dan las condiciones para modificar ninguna de las medidas que están en vigor. Y quiero aprovechar también esta comparecencia para mostrar nuestra preocupación porque pudiendo desarrollar nuestra vida en normalidad, casi en total normalidad, como consecuencia de que hemos alcanzado un nivel sanitario adecuado y hemos suprimido la mayor parte de las restricciones que estaban en vigor, estamos comprobando que las normas básicas sanitarias que son necesarias para seguir con seguridad en esta situación no se están cumpliendo. Estamos comprobando que se producen aglomeraciones en las que no se mantiene la distancia entre personas y en las que se prescinde del uso de la mascarilla. Lo estamos viendo en los estadios deportivos, lo estamos viendo en muchas aglomeraciones y concentraciones festivas que se están produciendo en la calle, en las que no hay distancia de seguridad entre personas y se prescinde del uso de la mascarilla. Y constatamos que desde el pasado miércoles, además, está aumentando el número de contagios y está aumentando también la incidencia acumulada, aunque de momento, afortunadamente, no está teniendo eso una incidencia en el número de ingresos hospitalarios, de ingresos en UCIs, pero es un elemento que nos preocupa y sobre el que queremos llamar la atención. Podemos hacer una vida casi normal, pero deberíamos ser prudentes y no prescindir de las medidas básicas que nos recomiendan las autoridades sanitarias. Una cuestión simplemente al hilo de esta pregunta, en relación a lo que le comentaba de los estadios deportivos y recintos culturales. ¿En este aspecto se está haciendo algo para que se hagan cumplir esas normas que están en vigor ante los incumplimientos que ustedes mismos constatan? Bueno, pues no les sé contestar. Supongo que es algo que depende de todos, ¿no? Depende, por supuesto, de las autoridades, depende de los organizadores de esos eventos, depende de las personas que acuden y asisten a ellos. Es algo que nos compete a todos. Pandemiaren aritik lehendabizi aipatzen zenuen kezka bat. Ez dakit azkeneko aste hontako datuen igoera hori ere espero zenuten pixka bat neurriak malgututa? Bueno, gobernu bileran aztertu dugu zein den osasun egoera, osasun sailburuak eman dizkigun datuak abiapuntu bezala hartuta. Hezkuntza sailburuak ere egin du gogoeta bat ze egoera bizitzen ari den ikastetxeetan eta txertorik hartu gabe dauden 12 urtez berako gazteen artean. Eta ondorio nagusia izan da momentu honetan ez direla baldintzak betetzen indarrean osasun arlotik ezarrita dauden neurri horiek bertan bera usteko. Baita ere, galdera hau erabili nahiko nuke dei bat egiteko, zuhurtzirako dei bat egiteko, joan den astea ezkeroztik kutsatzeak ugaltzen ari dira, intzidentzia metatu ere igotzen ari da, eta ikusten ari gara momentu askotan eta toki askotan, jende pilaketak gertatzen ari direla eta ez direla betetzen gutxionako osasun neurriak. Ez ditugula personen arteko distantziak mantentzen eta ez dugula behar da bezala maskara erabiltzen. Eta danok dakigu honek
ze arrisku egoera sortzen dituen, eta horregatik aprobetxatu nahiko nuke, galdera hau, zuhurtzirako dei bat egiteko. David. Sí, redundando en la pregunta que le hacía mi compañero, no sé si esta constatación se va a traducir en algo más, si van a hacer, mencionaba el tema de los estadios, si el propio gobierno se va a dirigir a los clubes para que extremen las medidas y no se produzcan esos incumplimientos de las normativas que decía. Las normas están establecidas en una orden del Departamento de Salud, en un acuerdo de la Comisión Interterritorial de Salud y en una ley del Estado, del Parlamento Español, que hace referencia a esto. Su cumplimiento nos incumbe y nos compete a todos. No solo porque esté establecido en la ley, sino porque son medidas básicas que debemos respetar para asegurar la salud. Maite. Quería volver al tema anterior. Arcaiz Rodríguez comentaba en una entrevista de radio esta mañana que no existía ningún tipo de estrategia detrás de la declaración que hicieron ayer en Ayete, pero que si lo que ayer hicieron podía contribuir a fortalecer ciertas alianzas, bueno, pues bienvenido sea. Quería preguntar si se ha realizado algún análisis sobre si detrás de esas palabras pudiera haber una intencionalidad de buscar acuerdos, sobre todo de H. Bildu con el Partido Socialista Podemos en Madrid. Bueno, yo no voy a entrar en ninguna polémica con ningún representante político y cualquier comentario que haga la voy a llevar al ámbito de reflexión de lo que han supuesto estos 10 años y también de las tareas que aún tenemos pendientes. En esta sociedad convivimos todos, nos encontramos en el Parlamento, en las instituciones, en la calle, en las fiestas, y todos tenemos oportunidad para demostrar con hechos cuáles son nuestras intenciones. Por lo tanto, más allá de los matices o de las consideraciones puntuales que podamos hacer unos y otros sobre una declaración, lo que nos espera a todos es la realidad y la convivencia, que es donde todos y todas deberemos de demostrar lo que pretendemos para esta sociedad. Egin beharrekotan jartzen du beraz fokoa Jaurlaritzak oraingoan. Bai, alde batetik gogoeta eginda dago indarkeriaren amaierak ekarri zuenaz, gogoeta ere egin dugu eta modu baikorrean gainera 10 urte hauetan egin dugun aurrera bideaz, eta orain gogoeta egiten dugu aurrean dauzkagun eginkizun berrien inguruan. Kontua ez da adierazpen bat edo bestea komentatzen edo kritikatzen hastea eta ñabardurak bilatzen hastea. Hemen danok elkarrekin bizi gara. Erakundeetan bat egiten dugu, kalean bat egiten dugu, jaietan, familian, ospakizunetan, eta danok daukagu egunero aukera, gure borondateak eta gure konpromisoak adierazteko, eta beraz hor eguneroko bizitzan demostratu behar dugu danok, ze helburu dauzkagun, eta zer desio du egun gizarte honi. Osongi, eskerrik asko. Eta barkatu gaur dana hain katramilatu izatea.